Justamente hace unas pocas horas, el Consejo de Medellín en plenaria inició el debate sobre el proyecto de acuerdo que pide autorizar a EPM enajenar sus acciones en una sociedad en la que tiene participación accionaria UNE Telecomunicaciones Tigo. Las razones, dice la administración municipal en su propuesta al Consejo de la Ciudad, son de tipo estratégico. Con ellos atiende necesidades de liquidez y recursos para apalancar algunos proyectos que le son cruciales en su plan de inversiones y desarrollos hasta el año 2023. Y de la misma manera, comprendiendo la dinámica del negocio de las telecomunicaciones en el mundo y en Colombia, sale de unas acciones y la atención de un servicio que no puede mantener al ritmo de ese mercado y los costos de los avances tecnológicos del sector. Lo que queremos, en esencia, o eso pretendemos, es que ustedes comprendan el valor del patrimonio público, que nosotros, los ciudadanos de Medellín, Antioquia, los propietarios de esos bienes a los que debe importarnos cualquier decisión sobre los mismos, podamos comprenderlas. Por eso queremos entender qué se hace o no con ellos y de eso queremos hablarles en el día de hoy. Sean todos bienvenidos a De Frente, programa del Consejo de nuestra ciudad que se emite desde el canal Parque Gabriel García Márquez en directo desde nuestro canal Telemedellín. Presentamos a nuestros invitados de esta noche: la concejala María Paulina Aguinaga Lescano, el concejal Carlos Alberto Zuluaga Díaz y el vicepresidente de Crecimiento de Negocios de EPM, Alejandro Jaramillo Arango. Alejandro Jaramillo es ingeniero civil con especialización en finanzas, derecho de los negocios, ha estado vinculado a EPM desde hace 30 años y desde el año 2000 ha venido participando en la mayoría de las iniciativas de crecimiento por adquisición de empresas en Colombia y en el exterior, así como en los procesos de venta de la participación del grupo de EPM en algunas sociedades. Sean todos bienvenidos esta noche, muchísimas gracias por compartir con nosotros este espacio y también saludamos a Camilo Gutiérrez, que nos acompaña como siempre al frente de las redes sociales. Él está atento a recibir sus preguntas y comentarios sobre el tema porque en el Consejo los estamos escuchando. Camilo, muy buenas noches. Catherine, buenas noches, un saludo a todos nuestros invitados en el set y a los televidentes, a quienes nos sintonizan a través de sus teleoperadores, pero también a través de www.telemedellin.tv. Un cordial saludo, los invitamos a participar desde las redes sociales en esta conversación. El tema de hoy que se los proponemos es: ¿cree que EPM debe vender las acciones que tiene en UNE Tigo? Y dejamos tres opciones que les pedimos por las cuales puede votar y además justificar su respuesta. A, debe vender. B, no debe vender. C, debe comprar más acciones de las que tiene en estos momentos. Esa es la conversación, los invitamos a las redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook, ahí los estamos escuchando. Además, tenemos una línea WhatsApp para que usted nos deje sus mensajes de texto y sus mensajes de audio. 304-538-4331. 304-538-4331. Utilicemos la etiqueta de Frente 2021, por favor, los estamos escuchando en las redes sociales. Muchísimas gracias, Camilo. Y bueno, pues hoy que estamos hablando acerca de esta emblemática empresa, hay que contarles que EPM acaba de celebrar su cumpleaños número 66. La cabeza de este grupo empresarial público fue creado el 6 de agosto de 1955. Eso pasó a través del acuerdo número 58 del 95, cuando se funcionó en un procedimiento, en un establecimiento autónomo, 4 entidades hasta el momento independientes: energía, acueducto, alcantarillado y teléfonos. Veamos este mensaje de esperanza por muchos más años de trabajo por Colombia y por Medellín. 66 años. Sí, 66. Te pueden parecer muchos o pocos. Depende qué signifique el tiempo para ti. Minutos, días, semanas. Para nosotros es lo que le da sentido a la palabra incondicional, porque segundo a segundo, año tras año, el tiempo nos ha permitido llegar a más personas y quedarnos a vivir en sus hogares. Ser testigos de cada momento y, mejor aún, de cómo mejoran la vida cuando seguimos estando presentes. Porque eso es lo mejor del tiempo, ¿no? El presente. Estar en el café con el que inicia el día, en la voz que acompaña la tarde, en el
impulso que nos acerca y hasta en la luz que reemplaza el sol en la noche. Estar ahí hasta transformar la vida de una persona, de un hogar, de un municipio, de una ciudad y hasta de un país. Eso es algo que solo se logra estando siempre, sin importar lo que pase, como el tiempo y como cada uno de nuestros colaboradores. Pues es gracias a ti, a tu trabajo incansable y al tiempo que hemos estado juntos, que podremos seguir aportando a la armonía de la vida para un mundo mejor. Por eso, gracias por tu incondicionalidad durante estos 66 años. EPM, por ti estamos ahí. Muchas felicitaciones, pero más aún gracias, EPM, por estar ahí. Sin duda, el gran orgullo no solamente de Antioquia, sino de Colombia. Y vamos también a contarles que esta empresa de hace 66 años, de 1955, no es la misma. Actualmente el grupo EPM tiene presencia en 6 países de Latinoamérica: Colombia, México, El Salvador, Guatemala, Panamá y Chile. Y hoy nos ocuparemos de uno de esos frentes de acción, que igualmente dejó atrás las líneas telefónicas fijas para entrar en el mercado de las telecomunicaciones. Y precisamente para hablar de todos esos virajes que ha dado ese negocio, pues concejal Carlos Alberto, usted ha pedido desquinterizar el debate. Muy buenas noches y hablemos también de cómo esa empresa ha venido evolucionando y además también cómo se dan estos cambios en materia de telecomunicaciones, que es uno de los elementos, digamos, que rige hoy también el futuro del mundo. Pues primero, muy contento de estar compartiendo con la doctora Paulina, una concejala que se ha caracterizado por unos debates serios en materia financiera frente al tema de EPM, con un hombre de toda la vida en EPM. Verdad que, y con usted, Caterine, pues que es una bella carta de presentación que tenemos en el Consejo. Pero la verdad es que el debate tiene que ser un debate con mucha altura, un debate con muchos argumentos, unos debates con unos criterios técnicos. Cuando hablamos de desquinteralizar el debate, lo que queremos decirle a la opinión pública: este debate está por encima de un gobierno, porque es el patrimonio de todos nosotros. Es un patrimonio que nos ha costado a todos los antioqueños y medellinenses tenerlo en el nivel en que está hoy. Es un patrimonio 100% público, y por eso creo yo que lo que tenemos que hacer hoy, todos los 21 concejales, como sé que lo vamos a hacer con EPM en la cabeza, es analizar si es bueno o no es bueno, qué tantas ventajas tiene o no, hacia dónde debemos de proyectar, cuál es la inversión que requiere hoy EPM, a qué negocios le va a apostar EPM y cómo vamos a recuperar a Hidroituango, porque ya el año entrante vamos a tener 2 generadoras generándole riqueza a Antioquia, a Medellín y al país, y por eso hoy tenemos que blindar bien nuestras gran empresas públicas de Medellín para que siga siendo la gran empresa visionaria que hemos tenido durante 66 años. Muy bien, muchísimas gracias. Pues le pregunto también entonces a la concejal María Paulina Aguinaga, que además también la hemos conocido como una mujer muy crítica, pero también obviamente seria frente a los debates que se han planteado en materia financiera, de inversiones y decisiones que se toman al interior de EPM. Concejal, ¿está quinterizado el debate? A ver, Caterine, yo creo que independientemente del gobierno de turno, siempre se le debe hacer control político y social a EPM. El control político y social a EPM no puede depender de quién esté gobernando desde el piso 12. En mi caso particular, yo considero que la discusión debe darse en 2 sentidos. El primero de ellos es qué tan pertinente es quedarse con esa inversión, si es bueno, si es mal negocio, que al respecto ya les voy a dar mi opinión. Y el segundo tema que creo que es relevante, o la segunda discusión importante, es qué se va a hacer con esos recursos en caso eventual que se decida autorizar esta venta. Para mí, a la ciudad se le mintió cuando se hizo el proceso de fusión con Unemilicom. Se hicieron una serie de promesas que hasta ahora han sido en su gran mayoría promesas incumplidas. No se respetó, por ejemplo, los derechos de los trabajadores y se hizo una sustitución patronal a Huawei de más de 601 trabajadores, trasladando todo el conocimiento, la experticia, el know-how que se había construido en la empresa durante años a un tercero. Adicionalmente, tenemos también que llegó un privado extranjero al que el
el que se ha apalancado con nuestros recursos, y ahí estamos ejerciendo el papel, perdón la palabra, de idiotas útiles, apalancando un privado extranjero que llegó a desmantelar la empresa, a vender activos que eran estratégicos para UNE, como es el caso de las torres. Ya ha vendido más de 1.000 torres que eran propiedad de UNE a su subsidiaria American Tower para después tenerle que pagar alquiler, a tener que alquilar las torres. Entonces, esto tampoco tiene sentido. Se había prometido que desde el año 2017 se iban a empezar a pagar unos dividendos a EPM, es decir, que este negocio iba a ser rentable, y lo que hemos tenido desde la fusión hasta junio de 2021 son más de 900.000 millones de pesos de pérdidas acumuladas. Es decir, los famosos dividendos no han existido porque la empresa no ha dado las utilidades esperadas, sino que ha dado las pérdidas. Entonces, en ese orden de ideas, esto ya está privatizado y se privatizó desde el año 2014 porque a la ciudad no se le dijo en su momento que UNE, supuestamente EPM, a pesar de quedar con la mayoría accionaria, el 50% más una acción, no iba a tener iba a tener voz, pero no iba a tener el direccionamiento estratégico de la empresa. Es finalmente Millicom quien tiene el poder de decisión de controlar la empresa, y nosotros ahí tenemos unos recursos atrapados que, a mi modo de ver, podrían estar rentando mejor en otra inversión. Por eso voy al segundo punto, y es qué hacer con esos recursos. Yo insisto, esos recursos deben quedar dentro de EPM, pueden tener un uso dentro de la empresa, porque tampoco podemos permitir que cada administración llegue a vender un activo de la empresa para pagar promesas de campaña. Creo que eso no estaría bien, porque, como dicen los abuelos, de donde se saca y no se echa, se acaba la cosecha. Así es, ya vamos a entrar con más detalle a revisar esos puntos que nos entrega usted en esta discusión. Y bueno, vicepresidente, después del homenaje a la empresa, que es tan significativa para todos nosotros, precisemos también dos términos que parecieran usarse como iguales, pero no lo son. ¿Cuál es la diferencia entre vender y enajenar? Porque no usamos pues de forma generalizada enajenar, porque no es, digamos, muy popular o conocido el significado. ¿Son lo mismo o cuál es la diferencia? Bueno, muy buenas noches, Catherine. Buenas noches a la concejala María Paulina Guinaga. Buenas noches, Carlos Alberto Zuluaga, Camilo, y a todos los televidentes. La verdad es que para efectos prácticos es lo mismo. Sin embargo, el término enajenar es más amplio. El término enajenar es la transferencia del dominio, que puede ser por la venta, por la cesión o por la donación inclusive. Pero en el proyecto de acuerdo nos referimos a enajenar, es porque es el término que utiliza la Ley 226 para referirse a cuando el Estado vende participación en alguna de las empresas. Entonces, para manejar esa concordancia de términos, utilizamos enajenar cuando realmente se especifica que es un proceso de venta. Muy bien, pues ahí lo tenemos entonces, y vámonos a entrar en materia, y le preguntamos, concejal Carlos Alberto Zuluaga, empezando este programa, nos obliga a hacer una retrospectiva breve sobre el proceso que llevan estas acciones. Hablemos también de las acciones, si se pueden medir en acuerdos municipales, pues todas las modificaciones se hacen por intermedio del Consejo de la Ciudad. Rápidamente, ¿qué ha pasado? ¿Cuáles han sido esos años significativos para que pues no nos quedemos en la historia, sino que le hagamos un breve contexto a nuestra audiencia? Mire, para mí lo más importante hoy es cómo conducir un debate, y lo hago como ponente que soy del proyecto, y tratar al máximo que la gente entienda el mensaje. O sea, cómo el ciudadano entienda que ese patrimonio nuestro, que es EPM, pues tenemos que tratar de blindarlo y todos los días ser mucho más sólido en sus proyecciones. Mire lo que decía la doctora Paulina, y usted, compañero de EPM. UNE, creo, doctora Paulina, de 2014 a hoy, no le ha entregado 300.000 millones. Desde la fusión a Millicom no le ha entregado 300.000 millones a EPM. El año pasado le entregó 12.000 millones. 12.000 millones a Caja. 12.000 millones, comparen ustedes, 12.000 millones a Caja, y EPM le entregó a Medellín 1.3 billones de pesos. Y ya anunció que este año va a dar pérdidas, que este año no hay transferencias de UNE a EPM. O sea,
ese activo algo hay que hacer con él. Listo, nos vamos a dar el palo de tenerlo de propiedad de EPM, donde no tenemos ninguna potestad frente a él. Hoy lo maneja una empresa privada, lo maneja Millicom. Entonces yo creo que frente a ese debate hay que saberlo explicárselo bien a la opinión pública. Mire, el tema de las inversiones que tiene EPM en el exterior es un debate de hace ya mucho rato. Se hizo en el cuatrenio anterior, se viene haciendo este año. Paulina tiene unos criterios muy fundamentales frente al tema, nosotros igual. Creemos nosotros que EPM ha venido, y ¿quién nos llevó a nosotros a comprar empresas o a hacer inversión en el extranjero? Nos obligó la regulación, nos obligó el gobierno nacional, nos obligó las comisiones de regulación, y por eso EPM hizo esas inversiones, unas buenas, otras regulares. En fin, frente a eso ya hay mucho conocimiento frente al tema, pero Paulina tiene un tema claro. UNE en el 2014 se tomó una decisión, y es vender el 50% menos, y el municipio quedó con el 50% más una acción. O sea que el Millicom se quedó con el 50% menos una acción, pero con el control. Y ese control ha venido Millicom haciendo una cantidad de temas en los cuales, por ejemplo, yo me pregunto, UNE, ¿cómo fue el comportamiento de UNE con la pandemia en la ciudad de Medellín? Y eso lo respondió UNE. Creo que fueron 40.000 sin CAR y 7 días gratis de servicio. Para una empresa, para una ciudad como la nuestra, yo creo que le ha faltado mucha responsabilidad social a UNE con EPM y con la ciudad. Entonces, digamos que ese debate va a ser un debate bien interesante. Creo que comparto, y los ponentes hoy fuimos muy contundentes en el tema, y lo saben los amigos de EPM. Creo que la venta de UNE, si se llegara a vender, porque esa decisión todavía no se ha tomado, tiene que ser para fortalecer a EPM, para fortalecer Hidroituango, para que Hidroituango se fortalezca y lo blindemos, porque lo que hoy viene presentando Hidroituango en materia financiera nos lleva a nosotros a buscarle cómo blindarlo. Creo que el gran patrimonio nuestro hoy es Hidroituango, a eso tenemos que apuntarle. Por eso entonces creo que muchos concejales estamos compartiendo la idea, que creo que también el alcalde lo ha compartido, y es que ese recurso se quede en EPM y se quede en Hidroituango, y yo creo que es una postura digna y representativa. Muy Catherine, bien. de pronto, para clarificarle algo a los televidentes, ¿por qué, a pesar de que EPM tiene el 50% más una acción, no tiene el control? Es porque parte de estas acciones de EPM son con derecho a voz, pero no con derecho a voto. Entonces es en últimas Millicom, el socio privado que tenemos, quien tiene la mayoría de acciones con derecho a voto, y esto hace que tenga también la mayoría de miembros en la junta directiva. De 7 miembros, Millicom tiene 4 y EPM tiene 3. Bueno, pues muy bien, vicepresidente de negocios de EPM, de crecimiento de negocios. Sobre esa retrospectiva que pedíamos hacer para revisar un poco lo que ha sido la historia de todas esas modificaciones que se hacen a través del Consejo de la Ciudad, usted hoy hizo también una presentación ante los corporados, pero le pido que acá la hagamos a grandes saltos para que también nuestros televidentes se puedan llevar ese rasgo de la historia contada por EPM. Claro, Catherine. Un poco de historia. Hasta el año 2005, todas las actividades y negocios asociados a las telecomunicaciones venían siendo prestadas directamente por EPM. Como uno de los negocios que hoy tenemos, energía, gas, agua. A partir de ese momento se vio la necesidad de dotar con mayores herramientas competitivas a UNE, y por eso se solicitó al Consejo la autorización para escindirla de EPM. Es así como en el año 2006 se crea UNE. UNE ya contaba con las otras participaciones en empresas de telecomunicaciones que tenía EPM, una de ellas Colombia Móvil. En el año 2007 se vincula un socio a una de las empresas de UNE, Colombia Móvil, ese socio es Millicom. Desde ese momento hasta el año 2012 aproximadamente nos dedicamos a consolidar la operación e integrar la operación de UNE con todas las filiales que tenía, a buscar optimizaciones, a crecer en algunas
algunas regiones por fuera del Valle de Aburrá, y en el año 2013 solicitamos al Consejo la autorización para llevar a cabo el proceso de fusión que finalmente se realiza en agosto del 2014 con la empresa Millicom, quien, como lo decía la concejala, es quien controla la compañía. Muy bien, pues bueno, continuamos entonces avanzando con nuestros televidentes acerca de las decisiones que han pasado al interior de UNE. Hay que contar que paralelamente se creó una sociedad llamada Inversiones Telco SAS, en adelante Invertelco, que al recibir los aportes de EPM y Millicom se convirtió en la dueña de las acciones de Emtelco, empresa de contact center y servicios BPO. Concejal, hablemos sobre este episodio, esta creación de esta sociedad y esos aportes. Digamos que esa fue la figura societaria que se encontró en ese momento, pero en últimas, pues quien tiene el control de esa empresa también termina siendo Millicom. Eso, digamos, es un mero formalismo legal, pero insisto, es Millicom el que tiene la mayoría de las acciones con voto, que hace que tenga finalmente el control de la empresa. Y por eso también es que uno ve cosas tan descabelladas como que en el año 2016 la empresa haya reportado pérdidas en un solo año por más de 140.000 millones y los directivos se paguen bonificaciones, no sé sobre qué argumento, de más de 16.000 millones en un solo año. Entonces, este es el tipo de cosas que no podemos seguir permitiendo, porque acá, insisto, se privatizó desde el año 2014, pero se privatizó con daño al patrimonio público. El socio bobito, como dijo el alcalde, ¿no? Sí. De idiotas útiles, casi. Catherine, pero mire, hay una cosa también igual para informar. El Consejo de Medellín históricamente ha sido un consejo visionario. Recuerden ustedes hace 22 años una decisión trascendental, convertir a EPM en una empresa industrial y comercial del Estado, donde la propuesta que tenía el alcalde de ese entonces era una empresa por acciones o de economía mixta. Y el Consejo le dijo, no, vamos a transformarla en esta forma, y luego recibió el doctor Juan Gómez Martínez la alcaldía, sancionó el acuerdo bajo una condición, que los estatutos fueran también unos estatutos que le permitiera a EPM poder tener vuelo nacional e internacional. Perfecto. Luego viene el tema de Millicom en el 2014, pero se dejó una cláusula que yo no la entendía, sino que he venido, porque yo tampoco compartí, doctora Paulina, la venta de UNE de UNE a Millicom. Yo no lo compartí, pero se dejó una cláusula que llaman ustedes cláusula de salida. Protección al patrimonio público. Pero ¿cómo se? Cláusula de salida. Cláusula de salida. Yo sí quiero, compañero, que usted explique bien ese tema, porque yo creo que es la cláusula que le va a permitir a EPM tener, si se llegase a autorizar, tener una venta importante en el marco de la cotización de acciones. Pero, ¿por qué? Porque ¿quién va a comprar algo que no va a tener control? Que fue lo que pasó con el gobierno nacional cuando no ha podido vender hoy el 35% de la Telefónica. No la puede vender porque no tienen una cláusula de esas. Nosotros la tenemos. Por eso yo dije que el Consejo de ese entonces, del 2014, que así no haya compartido la venta de UNE, dejó una cláusula que por lo menos esa cláusula va a permitir dignificar el valor del precio de la cotización de las acciones de ese 50% más una acción. Entonces yo sí quiero que me explique muy bien ese tema, esa cláusula. Vicepresidente, claro que sí. Bueno, concejal, lo primero es, quiero hacer una precisión. En el año 2014 no fue una venta, fue un proceso de fusión mediante el cual adquiere el control Millicom. Y lo segundo, frente a esa cláusula de salida o cláusula de protección al patrimonio público, efectivamente, el Consejo, cuando estuvimos discutiendo en el año 2013 el proyecto de acuerdo número 17, nos pidió que por favor dejáramos esa previsión, porque estábamos asociándonos con una empresa pues con la cual teníamos trayectoria, que conocíamos, pero las cosas cambian hacia futuro y en cualquier momento podría darse una decisión de este estilo. Entonces, efectivamente, esa protección al patrimonio público se materializó en una cláusula que dejamos, donde nos permite de alguna manera
tener una probabilidad mucho mayor de que haya una venta efectiva de la participación nuestra a un valor razonable y en un tiempo oportuno. Esa cláusula está vigente hasta agosto del 2024, pero con todos los trámites en el intermedio que hay que hacer y ante la eventualidad de llegar hasta el final, que implica a partir de los trámites de Ley 226 del año 95, que es primero ofrezca al sector solidario o los beneficiarios de condiciones especiales, después ofrezca al público en general, después ofrezcan derecho de preferencia a Millicom y por último, si todavía tenemos acciones remanentes, podríamos vender el resto de participación conjuntamente con Millicom. Entonces, esos pasos, ese mecanismo, lo que nos da es una mucho mayor probabilidad de efectivamente poder hacer la venta, que como usted bien lo dijo, en otras condiciones puede ser más complejo y ya tenemos la experiencia del gobierno con Coltel, que efectivamente trató de vender su participación allí y fue un proceso fallido. Bueno, entonces le preguntamos, concejal María Paulina, ¿por qué desinvertir en estas dos empresas? EPM, dicen en el proyecto de acuerdo que no puede hacer frente a los imperiosos requerimientos en capital y recursos que exige principalmente el negocio de las telecomunicaciones, es decir, no tenemos la capacidad de ser competitivos en un mercado, además al que diariamente le están llegando pues nuevos actores con todo el músculo y unas libertades con las que no cuenta el sector público. Así es, Catherine. El mercado de las telecomunicaciones se volvió un commodity. Entonces, a la gente no le importa quién le preste el servicio, siempre y cuando se lo preste a buen precio y de manera eficiente. Y eso es lo que tenemos que entender. Esto requiere grandes inversiones y requiere también de tener grandes clientes para poder encontrar un punto de equilibrio. Y desde el principio, pues nos asociamos con una empresa muy pequeña que termina siendo Millicom. ¿Y por qué lo digo muy pequeña? Porque el número de clientes que tiene Millicom en el mundo es prácticamente el número de clientes que tiene el competidor más grande en Colombia, ¿sí me entienden? O sea, el número de clientes que tiene Millicom en el mundo es el número de clientes que tiene Claro solamente en Colombia. Entonces, bajo esas circunstancias es muy difícil competir con un gigante de las telecomunicaciones en un negocio que requiere grandísimas inversiones y que además es altamente riesgoso porque, insisto, ahí no hay ni siquiera fidelización. A la gente lo único que le importa es que le presten bien el servicio y el que se le ofrezca más barato. Y también se ha perdido como ese sentimiento, ese sentido de pertenencia hacia UNE que solía tener acá en Medellín y con la telefonía fija, con el cable, con el internet. Esto ya no se ve como en otras épocas que la gente sí decía, no, yo me quedo en UNE porque es la empresa de EPM, la empresa de todos. No, ahora es el que le ofrezca el mejor plan, para allá se van. Entonces, desde ese punto de vista, sí sigue siendo un mercado muy riesgoso y algunos dirán, pero entonces sí es atractivo para alguien que llegue a comprar esa participación. Justamente quien esté en ese mercado puede ser un tema atractivo, quien quiere incursionar al país también, y por eso también es tan importante la cláusula de salida o la cláusula de protección al patrimonio público, porque primero le da esa opción a Millicom que adquiera, pues primero el sector solidario, que se debe cumplir un trámite de ley, pero finalmente si el sector solidario, pues las probabilidades de que adquiera esa participación son mínimas. Le da entonces la preferencia a Millicom para que adquiera la totalidad de la empresa, y si Millicom no accede como a ese derecho preferente de adquirir la totalidad de esa empresa, pues entonces tienen que salir a vender en conjunto, y eso también da cierta, digamos, garantía de que se haga una negociación a un precio justo, a un precio de mercado, porque es que no es que Millicom diga, no, yo por esa participación, yo para qué voy a adquirir esa participación si yo ya tengo el control y por eso le voy a dar apenas X plata que puede estar por debajo del mercado. Esto no se ve, porque si esto llegara a pasar, entonces EPM puede esperar y simplemente salir en conjunto a vender la totalidad de la empresa. Por eso, a pesar de que no se hayan cumplido las promesas que se hicieron al momento de la fusión, de las pérdidas que ha reportado la compañía, sigue siendo un negocio interesante para el mismo Millicom o para un tercero que ya esté en la industria, que quiera apostarle y que tenga sobre todo el músculo financiero para las inversiones que se requieren.
Dios mío, cuántas cosas. Pero para irlo poniendo en cristiano quedamos como mal casados, ¿cierto? Sí, Quedamos es como... que nos asociamos con Sí. un pobre. Exactamente. Es como Y- cuando y- usted se casa, de amor no se vive. ¿Sí Y me el entiende? amor ha salido corriendo El amor con por el hambre no consejo. dura. Va a salir corriendo vendiendo las acciones. Hay que decir que frente a esto también nos surgen varias preguntas, vicepresidente. Una de ellas es la posibilidad de que exista una banca independiente que pueda hacer una valoración efectiva de la empresa y que nos garantice esa cláusula de salida que sea digna y efectiva para el municipio. ¿Existe esa posibilidad de contar con eso? Y el otro punto que también han hecho mucho énfasis los concejales dentro del acuerdo es la recomendación que hace el consultor Oliver Wyman, quien le recomienda al accionista EPM lo siguiente. Dice, es preferible que EPM pueda gestionar por sí mismo el patrimonio que tiene invertido en UNE y en Invertelco en negocios estratégicos donde tiene ventajas competitivas y que son más afines al nivel de riesgo aceptable para una empresa de servicios públicos domiciliarios y su dueño, el municipio de Medellín. Eso dice ahí que obviamente coincide con los puntos que tendrán que analizar los concejales y es obviamente ese estudio de mercado que se debe hacer para garantizar efectivamente que es más riesgoso quedarnos que salir. ¿Cómo ve usted estas opciones y sobre la posibilidad de contar con una banca independiente? Sí, Catherine, no, efectivamente ya la tenemos contratada. Realizamos un proceso abierto, participaron alrededor de 6 bancas interesadas, recibimos sus propuestas, teníamos establecido pues unos términos de referencia para esa contratación, verificamos ahí las capacidades, la experiencia en el sector de las telecomunicaciones, verificamos también los posibles conflictos de interés y ya tenemos una banca contratada. Inclusive, adicional a ella, tenemos también un asesor estratégico que nos ayudará como a entender un poco más esos proyectos y planes de futuro de la misma compañía UNE EPM Telecomunicaciones, porque son insumo fundamental para hacer un ejercicio de valoración. Y adicionalmente, como es tradicional en todas estas operaciones, también tenemos una firma de abogados que acompaña el proceso y estamos abiertos a contratar a quienes nos ayuden o quienes requiramos en algún momento específico para que nos ayuden a construir el mejor proceso posible. Frente a la recomendación que mencionaba que nos habían dado unos asesores estratégicos, efectivamente, inclusive no solamente fue Oliver Wyman, desde antes, desde el año 2017, EPM hizo una contratación de un asesor mirando la estrategia de futuro de la empresa, dónde crecer, en qué sectores, cómo recomponer el portafolio, y allí McKinsey también hizo las primeras sugerencias donde recomendaba evaluar la posibilidad de vender nuestra participación que teníamos en UNE y en Invertelco, y posteriormente ya la contratación de Oliver Wyman fue mucho más específica para analizar las posibilidades del negocio de las telecomunicaciones para una empresa con el perfil de riesgo de EPM, con la orientación a otros servicios públicos domiciliarios que tiene EPM, y su recomendación efectivamente fue analicen la posible venta, revisando el cumplimiento de los planes de negocio y el momento oportuno para ejecutarlo, pero en el mediano o largo plazo la recomendación es que EPM salga de ese negocio. A largo o mediano plazo, o sea, hay que salir o salir, no es nuestro negocio. Esa recomendación fue a comienzos del año 2018. Desde el 2018 vamos en el 21 y la recomendación sigue vigente. Así es. Al punto que hoy se llega al debate en el Consejo de la Ciudad. Es verdad. Recuerda, doctora Paulina, que ese tema se tocó en el Consejo el cuatrienio anterior, porque el tema de la venta de acciones o lo que tiene EPM en UNE no es nuevo. Eso ya se ha tocado en el Consejo de Medellín, y no una vez, sino varias veces. O sea que eso es bueno que la gente comprenda que no es un tema del alcalde Daniel Quintero. Eso es un tema que viene ya con unos estudios técnicos y que EPM pensó presentarlo en el cuatrienio anterior, y ahora por el tema de la cláusula y por los vencimientos y los términos considera que es oportuno hacerlo ya para efecto de no dejar vencer esa cláusula y tratar de que EPM no vaya a haber un detrimento patrimonial el día de mañana frente al valor de lo que cuesta esas acciones. Entonces yo creo que es bueno lo que él acaba de decir, lo que usted acaba de decir, Catherine, porque ese es
es un tema ya recomendado de unos técnicos financieros que hace mucho rato le han recomendado ya a EPM desinvertir en el tema de UNE. Muy bien. Camilo, que está con nosotros siempre al frente de las redes sociales y de los comentarios que ustedes como televidentes tienen para compartir con nosotros, porque en el Consejo los estamos escuchando. Adelante. Catherine, invitados, pues los televidentes se están manifestando a través de las redes sociales y hay un sentir importante. Por ejemplo, en nuestra encuesta, donde preguntamos si creen que EPM debe vender las acciones que tienen Unetigo, lo que dice la mayoría, el 52.6% es no debe vender. El 31.1% dice debe vender y el 16.3% dice que al contrario, que debe aumentar su participación con más acciones. Esto lo que nos lleva a pensar es que la gente está sintiendo que está vendiendo un patrimonio público y esta pregunta se la vamos a trasladar a los concejales, la vamos a dejar ahí en el aire para que la respondamos en breve. ¿Estamos vendiendo el patrimonio público? ¿Qué le decimos a esta gente que dice que no se debe vender porque sienten que se está vendiendo un patrimonio que es de todos? Bueno, los invitamos a que sigan con nosotros, tenemos muchas más participaciones, así que los esperamos. Vamos a hacer un corte y ya regresamos para que compartamos la respuesta. Estás viendo De Frente. Gracias por continuar con nosotros esta noche en su espacio De Frente, programa del Consejo de nuestra ciudad, hoy hablando acerca del debate que tiene lugar en el Consejo de nuestra ciudad para abrir la posibilidad de venta de las acciones que EPM aún tiene en Unemilicon. Y a propósito de este tema, antes de irnos a la pausa, nos preguntaban a través de las redes sociales los televidentes sobre si se está haciendo destrucción o venta del patrimonio público. Vamos a darle un minuto a cada uno de nuestros invitados para que nos ayuden a entender por qué se tomaría esta decisión en caso de que lo favorable pues sea la venta por las mayorías de la corporación, porque está en manos del Consejo esta decisión. Iniciamos con la concejala María Paulina Guinaga. Bueno, yo creo que la destrucción al patrimonio público ya se dio y se dio desde que se dio el proceso de escisión, de que se dieron negocios tan perversos como el de Orbitel, donde también perdimos más de 50 millones de dólares. Se dio también al momento de la fusión, que yo en términos prácticos diría que fue una absorción con daño al patrimonio público, porque lo que han venido haciendo es desmantelando la empresa, y creo que hoy la decisión más responsable es salvaguardar los recursos que quedan y salirnos de ese negocio para poder invertir esos recursos dentro de EPM, que tiene problemas para poder terminar Hidroituango, que está supremamente endeudada y que hoy se necesita darle oxígeno. Concejal Carlos Alberto. Los compañeros que mandaron el mensaje a las redes. Hidroituango valía 11 billones de pesos. Hoy está sobrepasando los 17, 18 billones por toda la contingencia que pasó en el 2018. EPM ha tenido que sacar con su deuda y con sus recursos la construcción de esa central hidroeléctrica. Esa es la gran empresa que tenemos que proteger todos los antioqueños. Y esa empresa, para poderla terminar a Hidroituango, lo dijo el presidente Duque, de acuerdo a estudios que preparó EPM, se necesitan hoy 2.1 billón de pesos para poner ya Hidroituango a generar. El año entrante va a entrar 2 generadoras a generar ya energía. Por lo tanto, tenemos una empresa, tenemos una deuda, tenemos un activo que tenemos que bregar a salvarlo, sacarlo adelante, que yo estoy seguro que lo vamos a sacar adelante. Y ese activo necesita recursos. EPM no puede más endeudar a empresas públicas. Debe 19 billones de pesos. Eso es lo que tenemos que cotejar bien en el debate. Financieramente, cómo está EPM, cómo vamos a sacar adelante Hidroituango y cómo vamos a seguir protegiendo el gran patrimonio público. En este caso, vender sería protegerle, entendemos, a los corporados. Pues, vicepresidente Alejandro, su minuto.
Yo también considero que esta es una protección al patrimonio. Lo hicimos en el año 2014 cuando en las condiciones del momento consideramos que la mejor opción era la fusión. Efectivamente, inclusive el consultor dijo, esa fue una muy buena decisión para las condiciones del momento. Hoy en día, si creemos que lo más responsable para proteger el patrimonio público es precisamente salir a vender esas acciones. Tengamos aquí presente que el patrimonio es de EPM y EPM tiene dentro de sus estados financieros o dentro de su contabilidad en los activos, tiene por un lado unas acciones, por el otro lado otros activos operativos, pero esas acciones las puede monetizar, convertir en efectivo e invertir en otro tipo de operaciones que le generan más rentabilidad y más valor para la actividad propia del grupo EPM. Entonces, es una decisión que nos reduce el riesgo, que nos da liquidez, que nos ayuda a financiar inversiones y reducir el endeudamiento y que va en beneficio de la comunidad con un mejor servicio y cobertura. Muy bien, pues continuamos entonces y la pregunta para nuestros invitados es, ¿para dónde va ese dinero? Un minuto, porque miremos la historia reciente con dineros importantes de UNE. Justamente en el municipio de Medellín se recibió en pesos colombianos 1.4 billones de pesos en efectivo entre transferencias y dividendos cuando se formó la sociedad Contigo. De esos recursos que se separaron en una celda especial y distinta al presupuesto general que quedó de obra, de esa obra, o en qué se invirtió, en qué se gastó, en qué se nos fue esa plata. Que no nos vaya a pasar ahora lo mismo, concejal. Bueno, Catherine, yo creo que hay que hacer varias aclaraciones. Lo primero es que no recibimos el 1.4 billones de pesos de cuenta de Millicom, porque hay que reconocer que Millicom compró con la cédula. Primero se le autorizó la fusión y después fue a emitir los bonos para venir acá a traer una platica. Y que parte de esa platica eran unas utilidades retenidas y sobre eso se decretaron unos dividendos. Así que ni siquiera toda esa plata fue que Millicom no la trajo acá. Y adicionalmente, después de que se autorizó la fusión, yo no sé por qué PM salió a hacerle el favor a comprarle la participación que tenía la ETV en Colombia Móvil, que ahí fueron otros más de 200 millones de dólares. O sea que si uno hace el neto, resulta que no pusieron ni 1 billón de pesos de cuenta de ellos. Después en el papel quedó el famoso Fondo Ciudad para la Vida, donde Parques del Río se tragó más de 700 mil millones de pesos. Ahí quedaron enterrados los recursos en Parques del Río. Y proyectos tan importantes como el Hospital General del Norte, que tenían asignados 25 mil millones y que harto que nos hubieran servido en esta pandemia, no tuvieron financiación. Le pregunto al concejal Carlos Alberto Zuluaga en ese mismo sentido. Medellín es EPM dependiente, que es una frase que usted utiliza mucho, y una tendencia demuestra que los alcaldes con sus planes de desarrollo le cargan como si fuera arbolito de Navidad todo lo que le quepa a EPM y vía transferencias. ¿Van a revisar ustedes los porcentajes de transferencias? Existe un acuerdo municipal que creo que es el 30% de transferencias de EPM a Medellín. Desde que hay elección popular de alcaldes no es el 30, es el 55%. O sea que nosotros, esa es la discusión que tengo muy amigablemente con el doctor Oscar Hurtado. Yo sí creo que nosotros somos EPM dependientes. EPM le ha entregado a Medellín en los últimos 50 años 20 billones de pesos para la inversión social. ¿Qué otro municipio del país se puede dar ese lujo? Lo hacemos con nuestro patrimonio, es la inversión social que tenemos. Este año ya EPM tiene garantizados el 1.3 billones de este año. Es decirle al ciudadano, nosotros vivimos pendientes de que EPM le transfiera a Medellín su inversión social y hasta ahora ha cumplido. EPM no le ha fallado a Medellín, EPM le cumple a Medellín y le ha cumplido históricamente a Medellín. Eso quiere decir que EPM ha aguantado también mucho. Es una empresa tan buena que a pesar incluso de cargarle todas esas obligaciones, sigue rentando favorablemente. Pero no podemos pensar que el bolsillo de EPM es ilimitado. También tiene fondo. Así es. Pues bueno, vamos entonces también a escuchar en este momento la posición del presidente de la corporación, quien deberá garantizar el derecho de participación de todos en este debate de ciudad. El tema importante y grueso de estas sesiones extras tendrá que ver con
el trámite del proyecto de acuerdo 65 del 2021, a través del cual se busca que el Consejo de Medellín autorice a empresas públicas de Medellín y al Instituto de Deportes y Recreaciones de Medellín, INDER, para que enajene la participación accionaria que tiene en un EPM Telecomunicaciones. En esta corporación se han tomado importantes decisiones para salvaguardar el patrimonio de EPM y esta debe ser la prioridad siempre a la hora de tomar las decisiones. Por eso queremos abrir todos los escenarios posibles para que sea un estudio técnico, riguroso y abierto a la ciudadanía, donde se conozcan todos los argumentos, no solo de la administración municipal, sino también de la academia, de los diferentes sectores y expertos, de la comunidad organizada y no organizada, y vamos a llevar esta discusión, por supuesto, a ser una discusión amplia y suficiente e incluyente para todos. Conocer la evolución de UNE, la participación accionaria y el margen de acción que tiene en este momento EPM dentro de la compañía, la rentabilidad, la liquidez y conocer la situación actual del sector de telecomunicaciones, al igual que la importancia y conveniencia de permanecer en dicho sector, son algunos de los factores que deberían ser analizados de manera profunda y detallada por parte de la plenaria del Consejo, por parte del Consejo, para tomar la mejor decisión para EPM y para la ciudad. Todos compartimos una labor en común muy importante y es invitar a la ciudadanía a que haga parte de estos proyectos, a que esté informada y a que a través de nosotros sea siempre la verdad y el interés de preservar el patrimonio público la intención que prevalezca. Son grandes los retos que nos esperan y por supuesto el Consejo de Medellín tiene en esta agenda de discusión de ciudad retos que vamos a enfrentar de la mejor manera, dando lo mejor de nosotros con el propósito más grande que nos une a todos, el deseo de servirle a nuestra ciudad y de construir una ciudad para la gente. Muchísimas gracias al presidente por su intervención sobre este importante debate que hoy traemos a cada uno de sus hogares y también a quienes nos siguen por las redes sociales, gracias a nuestro canal Telemedellín y por supuesto el Consejo de la Ciudad. Camilo tiene a propósito el calendario de cómo se van a llevar a cabo estas sesiones. Catherine, pues tenemos la agenda hasta el día de hoy, queda así. Mañana vamos a hacer seguimiento en sesión plenaria del cumplimiento de los acuerdos firmados en el 2005 y en el 2013 en todo este proceso de enajenación o de fusión más bien que ha llevado EPM, pues que ha llevado UNE contigo, Millicom. Para el martes 17 de agosto del 2021 tenemos elaboración y reparto de ponencias. Para el viernes 20 a las 10 de la mañana tenemos primer debate de este tema tan importante que estamos tratando el día de hoy, y para el martes 24 tendríamos el segundo debate, o sea que para el martes 24 de agosto se terminaría el periplo de este acuerdo, de este proyecto de acuerdo por el Consejo de Medellín. También tenemos participación de los televidentes en nuestras redes sociales. Doctor Alejandro, le voy a dejar esta pregunta que nos dejan por redes sociales. Hemos hablado de los momentos, estamos en un momento o en el mejor momento para vender, y hasta cuándo, teniendo en cuenta la cláusula que dice que hasta el 2024 tendríamos que ya haber ejecutado la venta. ¿Cuál es el tiempo máximo para ejecutar esta venta o para cumplir ese cronograma, para que a esa fecha la tengamos cumplida? Regáleme un segundo. Concejales, les tengo otra pregunta, que el sentir de la gente. Dice, ¿qué va a pasar con los trabajadores que tiene hoy Tigo, incluso algunos que ha mandado para la empresa Huawei? En este proceso ya quedamos en manos del privado que lo consiga, que lo compre, o hay algo que hacer para los trabajadores. Ustedes ahí me eligen quién responde esa pregunta. Mientras tanto, doctor Alejandro, ahora sí. Bueno, consideramos que este es un momento adecuado para la venta, a pesar de que la situación del país en términos generales y la situación de la región no es la más conveniente frente a otros momentos que hemos pasado, pero sí considerando el tiempo que tenemos para ejecutar ese derecho de salida y particularmente también las necesidades de financiar nuestro plan de inversiones, que es un plan de inversiones bastante exigente, con 11.2 billones de pesos a ejecutar entre el año 2021 y 2023, de los cuales esperamos que los recursos de producto de esta venta lleguen a aportar a esa financiación de los proyectos. Eso no implica que el plan de inversiones esté en riesgo, se va a ejecutar.
la mayor parte es la terminación de Ituango, pero también tenemos inversiones significativas en la actividad de distribución de energía, de acueducto, de recolección de aguas residuales, de gas, en fin. Y esas inversiones, pues, en la medida en que las hagamos aportando los recursos de UNE, pues reducimos nuestra presión sobre el endeudamiento, inclusive pues pasaríamos de una proyección de un indicador de 3.9 veces EBITDA de aquí al 2022, si la financiáramos con crédito, a 3.4 veces EBITDA, que son unos indicadores pues ya mucho más estándar para este tipo de industrias. Entonces, efectivamente, el plazo que tenemos para ejecutar la venta es el 2024, pero esperamos que nosotros podamos realizarla inclusive desde la misma segunda fase del proceso de ley de 26, donde puede participar el público en general y el mismo Melicon. Eso sería más o menos a mediados del próximo año, y que al final del año podamos recibir los recursos. O sea que la cláusula de salida tiene un tiempo límite. Ese tiempo límite está a puertas de vencerse en el 2024. 2024, o sea que estamos corriendo sobre el tiempo para poder salvaguardar el patrimonio. Estamos previendo que en caso que se nos retrasen y que cada una de las etapas no se cumpla como debe, pues tengamos que llegar hasta la última, y por eso tenemos que dejar una holgura en caso que tengamos que ejecutar esa última opción. Pero si nos va bien, esperamos que a mediados del año entrante y hacia mediados o finales del año entrante podamos estar recibiendo los recursos producto de esta venta. Muy bien. Concejal Carlos Alberto, la otra pregunta que nos formulaban a través de las redes y con Camilo como vocero de nuestros televidentes es por los trabajadores. ¿Qué le podemos decir a ellos también ante un tema tan sensible? Ese tema lo toqué hoy en el marco de la reunión de ponentes, donde solicité una sesión del Consejo antes de aprobarse el proyecto en primer debate para escuchar los sindicatos de base y el sindicato de profesionales. Mire, yo en mi vida he aprobado alguna norma, sea parlamentario como concejal, que vaya en detrimento del patrimonio, o sea, de los derechos adquiridos de la clase trabajadora. O sea, esa sesión para mí es fundamental para hacer que los trabajadores sientan que nosotros nunca vamos a atentar contra unos derechos que el trabajador tiene por ley. Entonces, frente a eso, esperamos que ese debate se haga, y es una explicación que le pedí yo a EPM para efectos de tener esa tranquilidad. Bueno, concejal María Paulina, el tiempo se nos agota, se nos acabó el programa. Un minuto, por favor. El 24 de agosto, según el cronograma que nos leía Camilo, sería la fecha para que estuviera aprobado el proyecto de acuerdo en el Consejo de Medellín. Pero usted hoy en la sesión también hacía queja de que existe una información que resulta muchas veces ser insuficiente por los acuerdos de confidencialidad. ¿Cómo hacen ustedes para tomar una decisión política, pública, histórica y tan rápido, y además con acuerdos de confidencialidad sin poder acceder a todas las fuentes? Yo le solicité a EPM que nos entregue esa información, que también nosotros conservemos ese carácter de confidencial. No la podemos usar para los debates públicos, pero sí en nuestro fuero interno para tomar esa decisión. Y además creo que esto no se puede ferrocarrilear. Esto no puede ser con afanes, esto no puede ser que en una semana ya haya ponencia para primer debate. Yo creo que acá se tiene que dar una discusión amplia, abierta, de cara a la ciudadanía, con participación de múltiples sectores, y esto no puede ser a pupitrazo, y creo que el Consejo acá se debe tomar el tiempo para deliberar asuntos tan importantes, por ejemplo, como el futuro de los trabajadores que acaba de mencionar el doctor Carlos Zuluaga. Y tampoco puede ser que si la plata se queda en EPM, siga yendo para ese barril sin fondo que es Hidroituango, que está bien, es un proyecto estratégico, tenemos que salvarlo, pero es que ya estamos hablando de sobrecostos de más de 7 billones de pesos, que equivalen a media reforma tributaria del gobierno nacional. Entonces también hay que ponerle freno a esto. Muy bien, muchísimas gracias a nuestros corporados. Vicepresidente, el tiempo como siempre corto, además cuando contamos con buenos contertulios. Recordarles a todos que podemos seguir en tiempo real las sesiones que se van a llevar a cabo en el Consejo de Medellín a través del canal de YouTube del Consejo de nuestra ciudad. La sesión de hoy, la 311, ya está disponible, y toda la información documentada, para que usted no se quede en oídas, la puede consultar también a través de la página del Consejo en el CIMI. Muchísimas gracias a todos por haber estado acompañándonos en esta noche. Los invitamos también a que sigamos cuidándonos y vacunándonos. Nosotros nos vemos en un próximo De Frente. Feliz noche.